El profeta Elías, la impactante revelación de milagros, transformaciones y redención divina en el tercer año de Joacim, cuando la desobediencia y la idolatría corrompían el reino del norte de Israel bajo el reinado de Acab, el pueblo clamaba en su desesperación. Las nubes habían mostrado su rostro, pero la lluvia, ausente. La tierra, reseca como el corazón del hombre, clamaba por un cambio. En este contexto de sequía, donde el culto a Baal había tomado fuerza, surgió un hombre, Elías, el profeta de Dios, quien fue llamado a ser la voz del Altísimo en medio de la crisis espiritual. Con fervor en su corazón y una devoción inquebrantable, Elías se presentó ante Acab, un rey que había permitido que la idolatría floreciera en el pueblo elegido. Vivo está el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, proclamó Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Advertido por Dios, Elías sabía que este era un juicio, y a pesar del peligro, su celo por el honor de Yahvé no podría ser doblegado. Las palabras de Elías resonaban con el eco de un destino, un llamado divino a volver al pacto. La sequía se intensificó, las lluvias permanecieron ocultas tras el velo de los cielos, y el pueblo comenzaba a sucumbir ante el desánimo. Fue entonces cuando Elías se vio llevado por el Señor hasta Sarepta, una viuda le esperaba en medio de su propia miseria. Al entrar en su hogar, Elías se encontró ante una mujer que, en su desesperación, solo podía prepararse para su última comida. No temas, le dijo Elías, hazme primero un pequeño pan, y luego prepárate para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina de la tinaja no se consumirá, ni el aceite de la botella se disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Su obediencia transformó el ambiente gris de desespero en un milagro de provisión divina, la harina y el aceite fueron multiplicados, revelando así la compasión de Dios hacia su pueblo. Mientras la sequía seguía su curso, llegó el momento que Elías había esperado. En el monte Carmelo, Elías convocó a todo Israel y a los 450 profetas de Baal. Era el día del juicio divino, la hora de revelar la verdad ante una nación dividida. 2 altares fueron preparados, y el desafío fue dado, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. La tensión era palpable. Los profetas de Baal clamaban y se cortaban con cuchillos, pero toda su devoción resultó en silencio. Elías, en un acto de fe audaz, aventuró un ferviente clamor al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en un momento que definió su ministerio, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña y aún las piedras. El pueblo, atónito y transformado, gritó, Yahvé es Dios. El arrepentimiento se tomó en sus corazones, y la verdad fue restaurada, pero, en la sombra de la victoria, Jezabel, la reina, amenazó con quitarle la vida. Agobiado y desalentado, Elías huyó hacia el desierto, mostrando su vulnerabilidad en la adversidad. Fue en ese desierto, donde el Señor envió un ángel para alimentarle y proporcionarle fuerza. Las promesas de Dios estaban detrás de cada paso. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. A medida que el llamado de Elías se despliega, el pueblo de Dios se enfrenta a la pregunta fundamental, ¿responderán a la voz del Altísimo? La historia queda suspendida, anhelando una restauración completa. ¿Este sería el final de la obra de Elías, o se avecinaban más milagros y oportunidades de redención? La expectativa crece, dejando a todos con la ansia de ver lo que Dios hará a continuación en medio de su pueblo. En el silencio del desierto, Elías se encontró abrumado por la tristeza y el temor. Su corazón latía como el eco de una tormenta en sus venas. ¿Dónde estaba la gloria de Dios que había presenciado en el monte Carmelo? Las victorias se habían desvanecido en la sombra de la amenaza de Jezabel. Mientras vagaba, Dios, en su misericordia, le habló en un susurro suave y delicado.
Elías, le dijo, ¿qué haces aquí? Elías, cuya fe había sido sacudida, respondió con un lamento, he sido celoso por ti, Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Su dolor era palpable, parecía que toda esperanza se había desvanecido. El Señor, entonces, le ordenó, sal y ponte en el monte delante de mí. Mientras Elías obedecía, una poderosa tormenta se desató. El viento desgarró las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después vino un temblor de tierra, pero el Señor no estaba en el temblor. Luego hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, vino un susurro suave, y fue en ese sutil sonido donde Elías encontró la presencia de Dios. Su corazón, antes atribulado, encontró consuelo en la voz del Altísimo. Dios le reveló a Elías que no estaba solo. Le dio instrucciones específicas, ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en su lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, dijo el Señor. Con estas palabras, la soberanía de Dios se hizo evidente, revelando un plan que iba más allá de lo que Elías podía entender. No solo había un llamado para restaurar Israel, sino un propósito eterno en las promesas divinas. A partir de ese día, el fuego de Dios ardía nuevamente en el corazón de Elías. Regresó con renovada determinación, buscando a Eliseo, el hijo de Safat, que aró en el campo. Elías lo encontró, arrojó sobre él su manto y, al instante, Eliseo dejó todo y lo siguió. La continuidad del ministerio de Elías no solo sería testimonio de la fe, sino también un recordatorio del carácter fiel de Dios. Mientras tanto, en el reino de Israel, Jezabel continuaba con su tiranía. Su corazón empeñado en la idolatría seguía endurecido. A pesar de los signos y maravillas que Dios había realizado, la ceguera espiritual consumía a aquellos que elegían confiar en Baal. Las palabras de Elías se harían eco en los valles y montañas, preparando el terreno para la inevitable confrontación entre el cielo y la tierra. Sin embargo, un nuevo desafío surgió. Dios revelaría a Elías secretamente que su juicio sobre Israel no había terminado. El tiempo de cosecha está cerca, decía el susurro divino. Elías comprendía que la restauración del pueblo de Israel requeriría mucho más que palabras, se necesitaban acciones que desafiaran la desesperanza y que demostraran la fidelidad inquebrantable del Creador. Al mirar al horizonte, Elías sentía una inquietud creciente. ¿Qué acciones le reclamaría el Señor para completar esta obra? Y así, la historia se volvía cada vez más profunda, uniendo las piezas del rompecabezas divino que revelaban la redención no solo para Israel, sino para las naciones. Mientras Elías se disponía a avanzarse por el camino del llamado, su corazón latía al compás de la soberanía de Dios, ansiando la respuesta a la pregunta, ¿qué milagros y transformaciones aguardaban? Las promesas de Dios reverberaban y la expectativa se tejía en el aire. Porque en la plenitud del tiempo, cumpliría su palabra, llevando a su pueblo hacia una nueva y gloriosa revelación de su gloria. Mientras Elías y Eliseo comenzaban su andar, los días parecían intensificarse con cada paso. Había una tensión palpable en el aire, como si el mismo suelo temblara bajo la injusticia de los reyes y la clamorosa adoración a Baal que permeaba Israel. Elías, fortalecido por la voz de Dios, sabía que su misión era urgente. Sin embargo, el peso del desafío que enfrentaba era desgastante, así como el tiempo se convertía en un merodeador silencioso. Unos días después de su encuentro en el monte, Elías se dirigió a la ciudad de Samaria, donde, entre sus calles rebosantes de idolatría y apostasía, la voz del verdadero Dios debía resonar con poder. Mientras caminaban, Eliseo observaba con humildad y asombro la ferviente determinación de su mentor. «Maestro», preguntó Eliseo,
¿cómo prevaleceremos ante la maldad que ha infiltrado los corazones del pueblo? Elías, con la mirada fija en el horizonte, respondió, no es por nuestra fuerza, hijo mío, sino por la fidelidad de Dios, quien ha levantado un remanente que aún le adora en secreto. Él es quien pelea nuestras batallas. En su primer encuentro con el rey Acab, Elías se presentó con audacia. Vivo está el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. El anuncio que resonó en el palacio era grave, y la mirada del rey se oscureció al escuchar la declaración. Sin embargo, Acab ya no estaba en sus cabales, su corazón estaba dominado por la ira de Jezabel y la rabia de la apostasía. Mientras Elías y Acab discutían las circunstancias del país, la reina Jezabel, en su despacho, preparaba sus planes oscuros. La inquietud crecía dentro de ella, y su odio hacia Elías solo aumentaba, pues cada día que pasaba, el sacrificio a Baal disminuía. Su respuesta sería tiránica, y con ella vendría el desafío que Elías había anticipado. En una de las noches siguientes, mientras Elías clamaba al Señor en búsqueda de dirección, una visión lo sorprendió. Se le mostró una sequía implacable que devoraría la tierra como fuego consume paja. Has de convocar nuevamente a Israel, dijo la voz del Altísimo. Y el desafío que harás en el monte Carmelo retratará un nuevo amanecer. Elías entendía que debía reunirse con el pueblo, y bajo el cielo estrellado, la voz de Dios resonó en su corazón, los míos han olvidado el pacto. Llamarás a los profetas de Baal, e invocarás mi nombre en el monte. La gloria del Dios vivo se manifestará, y muchos serán llevados a la verdad. Con un renovado fervor, Elías se levantó y anunció a Eliseo sus intenciones. Es tiempo de confrontar a los falsos dioses y mostrar al pueblo quién es el verdadero Dios, le dijo. Eliseo, comprendiendo la magnitud de la tarea, asintió con fe. La misión se desplegaba ante ellos como una revelación divina, pero la oposición que enfrentarían pronto podría ser feroz. Los rezagados de Israel, atrapados entre la devoción a Baal y una fe difusa en el Señor, aguardaban una señal. Elías, con su mirada fija en el cielo, pensaba en el desafío que habría de llegar. Oh, los corazones necesitaban despertar, sin embargo, serían las obras del Señor las que transformarían su incredulidad. Mientras ambos profetas se preparaban, el cielo se tornó en un espectáculo de colores, como una pintura que predecía lo que vendría. El aire vibraba con promesas de un nuevo pacto, un renacer espiritual. Sabían que el momento era crucial y que lo que Dios había planeado no solo cambiaría su historia, sino que también cumpliría su propósito redentor. En su corazón, Elías sintió el peso del llamado, y un pensamiento lleno de asombro emergió de su espíritu: aunque se levanten montañas de oposición, la palabra de Dios no regresará vacía. ¿Qué milagros aguardarían en el monte Carmelo? La historia de la fidelidad de Dios estaba a punto de escribirse en la tierra. Y así, avanzaban hacia el destino, donde los cielos y la tierra se encontrarían, y la gloria de Dios sería revelada, llenando el aire de expectación. La verdadera cosecha del pueblo de Dios se acercaba, y Elías sabía que el tiempo estaba, por fin, a su favor. Mientras Elías y Eliseo se dirigían hacia el monte Carmelo, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. La atmósfera era heavy, llena de un silencio reverente, como si el universo mismo aguardara el desenlace de la confrontación que estaba a punto de suceder. En la distancia, Elías vislumbró la colina que se alzaba majestuosa, y en su corazón, la urgencia crecía. Él sabía que tendría que llamar a toda la nación, a todos los que fueron engañados por la falacia de Baal. ¿Cómo reunirás al pueblo?, preguntó Eliseo, mirándolo atento, queriendo entender la magnitud del desafío. Hay muchos que claman en secreto por la verdad, pero también hay quienes han sellado sus corazones a la fe. Elías respiró profundamente, sintiendo el peso de su misión. Atravesaremos la tierra con el eco del Creador. Clamaremos al pueblo que se detenga y escuche.
El Señor será nuestro testigo, y antes de que caiga la noche, la verdad se revelará. Al llegar al monte Carmelo, comenzó la tarea de preparar el lugar. Elías levantó un altar de 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y con cada piedra colocada, oró fervientemente. Al hacerlo, se acordaba de las promesas de Dios a su pueblo. Con la fe como su fundamento, había de atraer a aquellos que habían sido obstinados en sus corazones hacia una sola dirección, hacia el Dios viviente. Mientras tanto, desde las tierras cercanas, se empezó a escuchar un rumor. Los israelitas, intrigados por la noticia de una convocatoria, comenzaron a acercarse, traídos por la curiosidad y la inquietud. Entre ellos, había quienes adoraban a Baal, y quienes sentían en sus corazones que algo estaba faltando, una verdad que aún no habían alcanzado. Cuando la multitud comenzó a formar un círculo alrededor de Elías, su voz resonó como un trueno potente: «Hombres de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». La respuesta del pueblo se hizo eco en el aire, pero como pescadores de almas, muchos estaban a la expectativa, aún indecisos. Los profetas de Baal, 11 en total, respondieron a la provocación. «Vayamos a la prueba», gritaron con un clamor arrogante. Ambos lados se prepararon para el desafío. Elías propuso que cada grupo preparara un buey como sacrificio, sin encender fuego, y que invocaran a su Dios. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Pasaron las horas bajo el ardiente sol, los profetas de Baal invocando con gritos y danzas, desgarrando sus vestiduras y llamando a su Dios, pero solo el eco de su propia desesperación resonaba en el monte Carmelo. Elías, contemplando tal espectáculo, no pudo evitar el elíptico sarcasmo: ¿está su Dios durmiendo? ¿Quizás se haya ido de viaje? Su voz, llena de desafío, resonaba como una proclamación del poder del Dios verdadero. Finalmente, cuando llegó la hora del sacrificio, Elías se acercó al altar que había levantado. Con la confianza de aquellos que saben que están en perfecta comunión con el Señor, llenó el altar de agua hasta que la zanja se colmó. Entonces levantó su voz al cielo y clamó: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Muéstrame hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo». Un instante de silencio siguió a su invocación, como el tiempo se detuviera para escuchar la petición del profeta. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, un fuego descendió desde lo alto, consumiendo el sacrificio, la madera y el agua, dejando al pueblo boquiabierto y asombrado. Muchos cayeron de rodillas, proclamando: «El Señor, Él es Dios». Así, la manifestación gloriosa de Dios no solo fulminó la duda, sino que, con cada corazón transformado, comenzó a deshacer la niebla de incredulidad que cubría a Israel. Sin embargo, Eliseo, testigo de este milagro, presintió una inquietud en su espíritu. «¿Qué hará el Señor ahora?», murmuró. Aquella pregunta flotaba en el aire mientras el sacrificio de Elías resonaba como un canto de victoria, y la revelación del plan soberano de Dios se desbordaba por todas partes. ¿Cómo actuaría Dios a continuación en la vida de su pueblo, y cuál sería el futuro de los ministros de Baal? Las respuestas que aguardaban, resguardadas en el corazón del cielo, estaban por desvelarse. Y aconteció que, después de que el fuego descendiera y consumiera el sacrificio, un murmullo reverente llenó el aire. La multitud, caída en asombro, contemplaba la magnitud de lo sucedido, y Elías, con su rostro iluminado por el esplendor de Dios, se volvió hacia los profetas de Baal con una determinación renovada en su corazón. «¿Qué haréis ahora, oh profetas? Dedicad sus corazones a aquel que manifiesta su poder y su amor», declaró Elías con voz altiva, segura de la autoridad del Altísimo. Los profetas, sintiendo la inminente amenaza de su propia condenación, comprendieron que no había más lugar para su engaño. El pueblo comenzó a clamar al unísono: «Expulsad a los profetas de Baal. No dejemos que la oscuridad se adentre más en nuestras vidas».
Y así, con fervor, agrupados por la fe renovada, llevaron a los 450 profetas hasta el arroyo de Quizón, donde, bajo la dirección de Elías, fueron apresados, como colibríes atrapados en una red. Elías, con tristeza y resolución, comprendió que a pesar de la grandeza del milagro, la tarea no había terminado. Ya que la lluvia, en esos días de sequía, aún no había llegado, su corazón anhelaba manifestar más del poder de Dios. Se retiró a un lugar apartado, junto a la ladera del monte, arrodillándose en actitud de súplica. Señor, Dios de mis antepasados, haz llover sobre esta tierra, la tierra que se ha vuelto estéril ante tu rostro. Deja descender tu bendición y renueva la esperanza en nuestro pueblo, oró con corazones ardientes. Mientras Eliseo, atento al cielo, acompañaba a Elías, sintió en su interior una convicción profunda. ¿No te parece, maestro, que el tiempo de sequía ya ha pasado? La gloria del Señor ha sido manifiesta, y nuestras oraciones no serán en vano. Elías alzó la vista hacia las nubes, que comenzaban a moverse lentamente, como si lo escucharan. Envió a su siervo a mirar hacia el mar, y cuando regresó, dijo, no hay nada. Pero Elías insistió, vuelve otra vez. En una ferviente insistencia. 7 veces Eliseo fue y volvió. Y en el séptimo regreso, su rostro mostró la señal que Elías aguardaba. He aquí, como un pequeño nube del tamaño de la mano de un hombre, dijo Eliseo con asombro. Elías, sintiendo que el tiempo de la angustia había terminado, se levantó con fe renovada. Ve y di a Acab que suba a su carro y baje, para que la lluvia no lo detenga. Entonces, el cielo se oscureció con nubarrones, y comenzó a llover con un fuerte aguacero que sanó la tierra. Los israelitas comenzaron a danzar y cantar, celebrando la llegada de la lluvia como un símbolo de restauración. Sus corazones se encendieron en adoración, como el fuego que había consumido el sacrificio. Sin embargo, en medio de la celebración, Eliseo sintió que en el viento que soplaba, había murmullos de un nuevo desafío. Con ansiedad, el profeta buscó la dirección del Señor, pues sabía que el renovado despertar de fe en el pueblo podría traer la ira de los poderosos que servían a los dioses ajenos. Y así, mientras se manifiesta el poder de Dios, la sombra de la adversidad se cernía de nuevo sobre ellos. Porque en la mente de Jezabel, la reina consorte, había crecido el rencor hacia Elías, y su promesa de venganza resonaba con la misma intensidad que el trueno que ahora llenaba el aire. El Señor, quien tiene el control de todas las naciones, ya había dispuesto un plan en el silencio eterno. Pronto, el destino de su profeta se entrelazaría con el cumplimiento del propósito divino. Pero lo que Jezabel no sabía sobre el plan del Señor, ni lo que Elías debía enfrentarse, estaba aún por revelarse, murmuró Eliseo con una mirada pensativa, pues Dios siempre tiene el último decir sobre los corazones de los hombres. Elías, después de la lluvia que caía con fuerza, sintió un cambio en el ambiente, la alegría del pueblo apenas comenzaba a disipar la nube de ansiedad que lo envolvía. La celebración era un eco lejano en su conciencia, y allí, en la quietud de su corazón, las palabras de Dios resonaban con una urgencia extraordinaria. A medida que la lluvia limpiaba el polvo y renovaba la tierra, Elías se volvió hacia Eliseo, quien, con ojos brillantes de expectación, miraba a su maestro. ¿Qué depara el futuro, maestro? La gloria del Señor se ha manifestado, pero siento un viento agitado que sopla en esta tierra. Es verdad, respondió Elías, su rostro en firmeza. La batalla aún no ha terminado. La oscuridad se ocultará en las sombras, y la reina Jezabel levantará su ataque. Debemos permanecer alerta y confiar en la guía del Señor. Mientras tanto, en el palacio, la ira de Jezabel ardía tan feroz como el fuego que había consumido el sacrificio. ¿Cómo se atreve ese profeta a humillar a mis dioses y a mis profetas? Gritó, su voz reverberando con desdén. Él no sabe que mi venganza caerá sobre él. Que le traiga noticias de su muerte, para que el pueblo sepa que el poder de Baal prevalece. Sus consejeros,
temerosos de su furia, asintieron y comenzaron a conspirar. Sin embargo, uno de ellos se atrevió a hablar: «Reina, el pueblo ha visto el poder de Elías, su fe se ha encendido. No lo subestimes, su Dios es fuerte». «Silencio», ordenó Jezabel. «Pronto aprenderá el precio de desafiar el trono de mi casa». Se apoderó de la habitación una atmósfera helada, como el viento que precede a una tormenta. Y así, el juego de poder comenzó a tejerse en las sombras del reino. Elías, sintiendo la amenaza inminente, se retiró a un monte solitario. Clamó al Señor: «¿Por qué, oh Dios, permites que el mal se alce semejante a una ola furiosa? ¿Por qué su amenaza se cierne sobre mi vida? Te alabo, porque has mostrado tu gloria hoy, mas ahora mi vida es objeto de su ira». El cielo, nublado aún por los vestigios de la tormenta, parecía estar en silencio. Entonces, de entre las sombras, la voz del Señor le habló, clara y contundente: «Elías, no has caminado solo porque mi mano está contigo. Te elegiré para que seas puerta de esperanza y restauración. Regresa y unge a los que llevarán el peso de mi propósito». Elías se levantó, sintiendo la fortaleza que venía del cielo. El miedo comenzaba a ceder ante la certeza del llamado divino. «Señor, ¿quién debe ser ese ungido?», preguntó, sus labios seguros mientras la batalla espiritual se escalaba en su pecho. «Unge a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, rey de Israel. También a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar», respondió la voz del Señor. «Mi plan es más grande que lo que ves, Elías. La oscuridad se combatirá con la luz, y aquellos que te siguen serán parte de mi propósito». Elías, sintiendo el peso de esta nueva revelación, comprendió la magnitud de su misión. «Entonces, voy. Que se manifiesten los ungidos y que yo sea fiel en el camino del Dios de Israel». Y así, con la determinación renovada, se dirigió hacia el futuro, sin saber que los ecos de sus decisiones resonarían a través de generaciones, mientras la sombra de Jezabel se cernía aún con la furia de 1000 tormentas. Mas la historia de la redención todavía no ha terminado. Lo que se vislumbra en el horizonte divino, hay más misterios que aguardan revelarse, murmuró Eliseo a solas, mirando hacia el horizonte, donde la mano soberana de Dios comenzaría a moverse en formas inesperadas y poderosas. Elías emprendió su camino con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cada paso resonaba con la urgencia por cumplir la voluntad de Dios. Mientras ascendía el monte, la luz del día empezaba a fundirse con las sombras, como si el mismo cielo sintiese el peso de la batalla que se avecinaba. «Señor», murmuró, «que no me desampares en esta misión. Tú eres mi refugio y fortaleza». Cuando alcanzó la cima, se detuvo para buscar la dirección divina. Allí, con la brisa del anochecer acariciando su rostro, Elías miró hacia la vasta extensión de la tierra que había de gobernar. Sintió el eco del clamor del pueblo, aún vibrante en su memoria. Pero, más allá de aquel grito de alegría, se palpaba un silencio tenso, como el que habita en el corazón de aquellos que esperan la tormenta. Mientras tanto, en el palacio real, Jezabel había dado a luz un sentimiento de amenaza en su seno, un serpenteante rencor que la consumía. ¿Cuándo podrá este profeta esquivar mi juicio? «Cuando me rendirá cuentas», exclamó ella a sus consejeros. «Diles que mi ira será tan feroz como la lluvia que inundó estos campos. Quiero la cabeza de Elías en una bandeja, y que la tierra entera lo sepa». Uno de los consejeros, el más audaz, dijo con cautela: «Reina, su fuerza se fundamenta en su fe. Los pueblos no olvidarán fácilmente lo que ha hecho». Afirmando su determinación, Jezabel respondió: «No importa cuán poderoso se sienta, yo escribiré su fin». Retornando a la soledad de su monte, Elías cerró los ojos y clamó: «Oh Dios de Israel. Veo el oscuro horizonte de talentos ocultos, de asesinatos y amenazas. ¿Cómo prevaleceremos, a quienes has llamado a ser luces en medio de esta oscuridad?
De repente, la voz del Señor resonó de nuevo, no en forma de tormenta, sino en suave susurro. Elías, mi propósito se desenvuelve incluso en la adversidad. Mediante Hazael, te mostraré mi mano sobre los enemigos de mi pueblo. Y Jehú será la espada que caerá sobre la casa de Acab. Pero primero, Eliseo será el fuego que encenderá el camino de los justos. ¿El fuego? El fuego es lo que quiero ver, oh Dios, preguntó Elías, la confusión entrelazada con su clamor. Yo soy solo un hombre cansado, luchando contra la serpiente de la maldad. Conocerás mi poder, de la misma forma que el oro es refinado en el fuego. Él llevará el legado de la palabra profética, respondió el Señor, brindando al profeta un revigorante sentido de propósito. No te desalientes. Mi redención está en marcha, aunque las tinieblas intenten ocultarla. Elías sintió un renovado ardor en su ser. Sabía que debía ir y enfrentar a Hazael y a Jehú, pero algo lo perseguía, ¿y qué pasará con Jezabel en todo esto? ¿Cómo tratará su maldad? Deja eso en mis manos, replicó el Señor. Aún en el furor, hay gracia. Su tiempo está tardando, pero mi justicia es tolerante. No abandones la batalla, Elías. Así, Elías despojó su mente de la vacilación e hizo un pacto silencioso con Dios en su corazón. Se esforzó para visualizar el futuro, mientras la sombra de Jezabel envolvía al pueblo en su horror. Sin embargo, un rayo de esperanza se encendió en su pecho. Mientras Elías bajaba por el monte, el viento soplaba fuerte a su alrededor. Las sombras se alargaban, pero con cada paso se sintió más decidido. La vida de Eliseo cambiaría el rumbo del reino de Israel, y el rey Hazael cumpliría la profecía divina. Y cuando todo esté completo, murmuró para sí, la gloria del Señor brillará, revelando la verdadera naturaleza de su plan. Y esa revelación era solo el principio, porque los caminos de Dios son plenos de misterios aún por ser desvelados. Mientras Elías descendía, la luz de la luna emergía, bañando el paisaje en un tono plateado. Cada paso resonaba como un tambor en su alma, marcando el ritmo de la misión que se avecinaba. La revelación del Señor aún ardía en su corazón, vibrante y poderosa. Él recordaba las palabras divinas, el fuego que encenderá el camino de los justos. La promesa era clara, pero la sombra de Jezabel aún no acechaba. En la noche, silencios resonantes envolvían el mundo, solo interrumpidos por el crujido de ramas y el canto lejano de aves nocturnas. El aire estaba impregnado de una tensión palpable. Señor, pensó Elías, ¿quién estará dispuesto a unirse a mi lucha contra la oscuridad? Mientras tanto, en la sala del trono, Jezabel se había encerrado con sus tribus de ocultismo, echando cartas y consultando a los ídolos en busca de respuestas. Este profeta, murmuró, no caerá por sí solo. Yo utilizaré el miedo para sembrar división. Los reyes dependen del poder de la mirada, voy a asistir a la muerte de su leyenda. Fue entonces que un siervo, temeroso pero decidido, entró en la sala. Reina, el pueblo comienza a murmurar en descontento. Sus corazones anhelan libertad. ¿No será más sabio buscar paz en lugar de guerra? Jezabel lo miró con desdén, ¿te atreves a desafiarme? Elías no es más que un hombre, mi ira será como una tormenta, pero con una dirección. De vuelta en la soledad del desierto, Elías se sintió invadido por un nuevo sentido de visión. Las palabras del Señor flotaron en su mente, llenándolo de determinación. Ven, Eliseo. Estás por recibir el fuego del Eterno. Si Eliseo iba a ser el legado profético, Elías debía encontrarle y preparar el camino. Días de viaje transcurrieron, marcando el tiempo con su propia penitencia. Al llegar a Abel-Meolá, vio a un joven arando su terreno con devoción. Su sudor brillaba como el oro bajo el sol, y Elías supo que había encontrado al hombre elegido. Con un corazón firme, se acercó al joven, quien se dio vuelta al escuchar la intención divina. Eliseo, llamó Elías,
vengo de parte del Señor. Él te ha elegido como su instrumento en esta generación. Arrepiéntete y toma el manto del profeta que te será dado. El joven lo miró claramente, y una chispa de asombro y temor cruzó su faz. ¿Estás seguro, oh profeta? Dejo todo lo que he conocido para seguir una voz que habla de lo que no he visto. Con un gesto de su mano, Elías le ofreció su manto, y el fuego del llamado comenzó a encenderse en el corazón de Eliseo. En un acto de fe, dejó sus arados, llevando consigo el sacrificio de todo lo que había sido. Mientras se marchaban hacia el horizonte, Elías sintió el poder de la turbia conexión entre el cielo y la tierra. La sombra de Jezabel se acercaba, pero la luz que surgía en su viaje era más brillante. Juntos, se convertirían en agentes de cambio, enfrentando la tormenta que se avecinaba. Muchos no comprenden el sacrificio que implica seguir la senda del Señor, reflexionó Elías. Pero lo que ellos no saben es que la gloria de Dios se manifiesta en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla por el alma de Israel ya había comenzado. Pero en el pliegue de los cielos, algo más grande se gestaba. En un momento de silencio, el Señor dijo a Elías: «¿Has visto lo que los hombres no ven? La sombra de Jezabel no conoce el poder que se desata en mi pueblo». Así, el profeta se preparaba para lo que sin duda sería un encuentro explosivo. Mientras el cielo rugía y la tierra temblaba, Elías supo que el tiempo de la revelación se acercaba. Todo lo que había ahora era la confianza en el plan soberano del Señor que pronto desataría su justicia sobre la tierra. Y con cada latido de su corazón, la expectación crecía: ¿cómo se manifestará la omnipotencia de Dios ante la maldad humana? La respuesta se aproximaba como un relámpago en la tormenta. Las noches continuaban su avance, marcadas por el susurro del viento entre la aridez del desierto. Elías y Eliseo viajaban juntos, con el peso del destino de Israel aún sobre sus hombros. El sol comenzaba a alzarse en el cielo, pintando el horizonte con matices ardientes, y con ello el ciclo de la lucha entre la luz y la oscuridad se reavivaba en su corazón. Un día, mientras cruzaban un valle, Elías sintió una extraña presión en el aire, como si el mismo cielo esperara la inminente revelación. «Eliseo», dijo Elías con firmeza, «debes estar preparado. La rebelión de Jezabel no es solo una cuestión de poder, es una batalla espiritual, donde el pueblo de Dios clama por salvación». «¿Qué haremos, maestro?», preguntó Eliseo, su mente aún asimilando la magnitud de la responsabilidad que acababa de asumir. «Primero debemos reunir a los líderes de Israel, aquellos cuyo corazón aún late por la verdad del Dios viviente. Este pueblo conoce el pacto de sus antepasados, pero han sido seducidos por las sombras que Jezabel ha traído sobre ellos». Elías respondió con un ardor renovado. Así, continuaron su camino con la determinación que les otorgaba la voz del Altísimo. En cada pueblo que cruzaban, Elías convocaba a aquellos que anhelaban volver a la adoración del Dios de sus padres, recordando las grandes obras que él había hecho a favor de su pueblo. «¿No será este el tiempo del despertar?», clamaba Elías. «El fuego de Dios devorará nuestros sacrificios y mostrará que Él es el único que vive». Su mensaje comenzó a resonar en los corazones del pueblo, y se alzaron murmullos de esperanza y avivamiento entre las multitudes que se agrupaban a su alrededor. Mientras tanto, Jezabel, al enterarse de esta creciente revuelta, reunió a los profetas de Baal y a su consejo oscuro. «Este Elías cree que puede desafiarme», dijo con desprecio, una sombra fría cruzando su rostro. «Pero lo que no comprende es que en mi reino, su luz no prevalecerá. Convocaremos un enfrentamiento. El poder de mis dioses será el testimonio de su derrota». Así, la trampa se tendía y el desafío se acercaba, como el murmullo de una tormenta que se avecina. Elías y Eliseo, ajenos a la maquinación de Jezabel, continuaban preparando al pueblo para el poderoso encuentro que parecía inminente. Llegó un día en que Elías sentó su mirada hacia el monte Carmelo, un lugar de veneración donde la historia podría reescribirse.
Allí se manifestará la gloria de Dios, declaró Elías. Convoca a Israel, Eliseo. Vamos a desatar el fuego del cielo. Mientras Eliseo se marchaba a cumplir con la orden de su maestro, Elías inclinó su cabeza en oración. Señor, ilumina a tu pueblo. Que ellos vean tu poder y tu gloria. Que el fuego consuma los sacrificios y que tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra. Y en ese instante, las nubes se oscurecieron por encima de ellos, como si la misma creación respondiera a la súplica del profeta. El despertar del pueblo, el desafío de Jezabel y la manifestación del poder de Dios se entrelazaban en un ciclo divino que revelaría su soberanía de una manera jamás vista. Estamos en el umbral de un nuevo tiempo, Elías murmuró entre dientes, sintiendo el peso del destino como nunca antes. Jezabel cree que tiene el control, pero lo que ella ignora es que cada maquinación humana no puede obstruir los planes del Creador. La anticipación crecía, así como los ecos de la batalla inminente. Pero lo que ni Jezabel ni Elías sospechaban era que Dios tenía una revelación aún mayor guardada para su pueblo. Un secreto que transformaría no solo la nación, sino la eternidad misma. ¿Cuáles eran esos planes soñadores escondidos en el corazón de Dios que estaban por ser desatados en la tierra? Elías y Eliseo, en su jornada hacia el monte Carmelo, sentían el peso de la inminente confrontación. Cada paso los acercaba más al clímax de la batalla espiritual que se avecinaba. El aire estaba impregnado de una mezcla de expectativa y temor, y los corazones del pueblo resonaban con murmullos de esperanza y ansias de liberación. Maestro, preguntó Eliseo con inquietud, ¿qué debemos esperar al enfrentar a Jezabel y a los profetas de Baal? Elías, con una mirada decidida, respondió, primero debemos clamar a Dios. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Su poder será el que se manifieste en medio de esta confrontación. En ese instante, ambos profetas levantaron sus voces al cielo, invocando la ayuda del Altísimo, conscientes de que sólo a través de su intervención podrían triunfar. Mientras tanto, Jezabel, furiosa por la creciente influencia de Elías, había intensificado su búsqueda de venganza. La noche caía, y en su palacio, con un aire de desesperación y determinación, se dirigía a sus consejeros. «Este Elías no conoce el alcance de mi poder», exclamó, sus ojos fríos como el acero. «Convocad a los profetas de Baal y a todos los que aún me sirven. Será en el monte Carmelo donde demostraremos quién es realmente el Dios que merece adoración». El día del desafío llegó, y la multitud comenzó a congregarse en torno al monte. Elías, con su corazón alzando oraciones silenciosas, se dirigió hacia el altar que había preparado con fe. Las nubes, cargadas de anticipación, flotaban en el cielo, como si el mismísimo Dios estuviera a punto de desplegar su gloria. Cuando Elías vio al pueblo, su voz resonó con el fervor del Espíritu Santo, pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Al escuchar esas palabras, la multitud permaneció en silencio, con la confusión marcando sus rostros. El desafío estaba claro, los profetas de Baal invocarían a su Dios para que respondiera con fuego, y Elías a su vez llamaría al Señor. El que contestara, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal, confiando en su falsa divinidad, se disponían al sacrificio. Con fervor, danzaban y clamaban, desesperándose mientras el cielo se mantenía en silencio. La risa de Elías brillaba detrás de su fe, clamad en alta voz. Quizá está meditando, o tiene algún negocio, o ha salido de viaje. La multitud, observando el espectáculo, comenzaba a comprender la impotencia de los falsos dioses. Cuando llegó el momento de Elías, su voz se alzó, impregnada de resonancia divina. Con calma hizo reparaciones en el altar de Dios, que había sido arrasado, y al prepararse para el sacrificio, invocó a Jehová de los ejércitos. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
Su clamor fue un rayo de luz en la oscuridad. Simultáneamente, el cielo se oscureció y una presencia sobrenatural abrumó el lugar. Un fuego descendió desde lo alto, consumió el sacrificio, la leña, e incluso las piedras del altar, mientras la multitud caía de rodillas, sus corazones sobrecogidos por la majestad de Dios. La manifestación del poder divino les envolvió como un manto, y gritaron, «El Señor es Dios». Pero en ese momento de triunfo, el eco de la amenaza de Jezabel aún resonaba. «Cobra la vida de Elías», había ordenado. La oscuridad acechaba en los rincones, un recordatorio de que la victoria no significaba el final de la lucha. Entonces, una pregunta penetrante surgió en el corazón de Elías: ¿esto es realmente el propósito de Dios, o hay un plan más grande que aguarda ser revelado? En la noche que siguió al milagro, Elías se retiró a orar, buscando dirección y entendimiento. La voz de Dios le llegó en forma de susurro: las acciones de Jezabel son solo un reflejo de la lucha entre el bien y el mal. Pero hay una obra mayor que derrotará su maldad. Así, Elías se preparó, no solo para enfrentar a Jezabel, sino para cumplir un propósito mayor. Lo que la reina no sabía, reflexionó Eliseo, era que el triunfo de hoy era solo una pequeña pieza del plan soberano de Dios que abarca generaciones. Ambos profetas, conscientes de que la historia aún no había terminado, miraban hacia el futuro con esperanza y determinación. Una nueva revelación y desafío aguardaban. Ahora comprendemos, dijo Elías, que la batalla no termina aquí. Habrá más milagros, más transformaciones y redenciones. La gloria de Dios se manifestará intercediendo entre el pueblo y su verdad, porque en el amor de Dios siempre hay esperanza. El misterio de lo que vendría pronto se desplegaba, y lo que estaba detrás del velo de la voluntad divina comenzaría a revelarse en la historia de su pueblo. ¿Qué otra revelación y movimiento del poder de Dios se avecinaban, y cómo sellarían el destino de Elías y el pueblo de Israel?